Lo dijo en la primera hora. Muy bien, 7:44. ¿Quiere que le envíe el borrador? ¿Cuánto hay? Bueno, ya sabía, ya le envío. Un abrazo para Antonio Delgado, que está en sintonía. Gracias por la gentileza de sus comentarios ahí en la transmisión. No se olviden que están escuchando el programa en la señal de radio de Armónica FM en buena parte del país, así como también en armónica.com, nuestra señal de internet, por las plataformas de Primera Plana en Facebook y en YouTube. Hoy a las 5 de la tarde, la Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional va a sesionar para debatir en segunda y definitiva instancia, mejor dicho, para debatir el informe para el segundo y definitivo debate que el Pleno de la Asamblea Nacional deberá conocer sobre el proyecto de ley orgánica para el conflicto armado que envió el presidente de la República. Originalmente ese proyecto planteaba únicamente el aumento en 3 puntos porcentuales del IVA, del 12 al 15%. Hubo el primer debate donde se incorporaron algunos elementos. Se incorporó una contribución de los bancos, una contribución de las grandes empresas y una modificación del ISD sin establecer la tasa o la tarifa. Pero en este borrador de informe para segundo debate hay algunas cosas que a mí me han sorprendido. Hay una contribución temporal para la seguridad que está dirigida a, dice, las sociedades que obtuvieron ingresos grabados durante el ejercicio fiscal 2022. Hay una contribución temporal sobre utilidades de los bancos, pero le añade a las cooperativas de ahorro y crédito, ya no solo los bancos, sino las cooperativas. Modifica la tasa, porque había una tasa de entre el 15 y el 25%, acá se habla de entre el 5 y el 15%, pero lo realmente novísimo, hay una contribución temporal sobre las remuneraciones. La existencia en relación de dependencia entre una persona natural y un empleador, o sea, si usted gana un sueldo, usted va a tener que pagar. Traer como consecuencia, dice, el pago de una remuneración mensual, dice, para quienes perciban una remuneración mensual igual o mayor a $1,000, se exceptúan a policías y militares, y hay toda una tabla, a partir de los $1,000 de sueldo. Entonces, absolutamente nuevo. Casi me caigo de espaldas cuando leo esto. Y hay otra, dice, contribución temporal sobre los valores facturados por prestación de servicios, o sea, los que no tenemos relación de dependencia y facturamos. Otra vez a los profesionales en relación de dependencia que facturamos, otra tasa, tarifa del 3,33%. Veamos, mantienen lo del IVA, sube del 12 al 13% y del 12 al 15% durante 3 ejercicios fiscales, 2024, 2025, 2026. Bueno, entremos en materia, y aquí está Jorge Acaiturri del Partido Social Cristiano, que integra la Comisión de Desarrollo Económico. Y yo le quiero preguntar a Jorge, primero le saludo, buenos días, Jorge. Fabricio, ¿cómo está? Un saludo cordial para todos sus seguidores. Gracias. Buenos días. ¿Le sorprende este texto? Que casi me caigo de la silla, vean. Yo me caí. No, casi me caí porque la verdad tiene cosas nuevas, cosas que no se dialogaron, ni se conversaron, ni se debatieron la vez anterior. Hoy la comisión se instala a las 11 para escuchar comparecencias, estará hasta las 2 y después se reinstalará a las 5 ya para leer el informe definitivo final y la votación. Nosotros mantenemos la postura que hemos mantenido desde el inicio. Muy abiertos al diálogo, como siempre, pero argumentando aquellas cosas que nosotros creemos que son beneficiosas para la gente. Y permítame que se lo diga de la siguiente forma. 26 veces se han subido los impuestos desde el año 79 en el Ecuador. ¿Cuál ha sido el resultado? El gasto y la deuda más grande de la historia. No se puede obtener resultados distintos haciendo lo mismo. Nosotros creemos que el IVA genera una espiral inflacionaria y especulativa. Aquí en la China y en la Conchinchina, todos los precios suben cuando sube el IVA. Pero ahora con lo que usted ha leído, no solo es que va a subir el IVA, sino que la gente va a tener menos rendimiento de su salario para adquirir bienes y servicios. Entonces, aún el tema nos preocupa más. Bien, ¿cuál es la propuesta que nosotros hemos esgrimido como PSC? Hay que diferenciar impuestos y contribuciones especiales. ¿Por qué? Impuestos son para libre disponibilidad, es decir, para hacer lo que les da la regalada gana.
Ya las contribuciones especiales Tienen un fin específico. tienen un fin específico. En este caso, financiar el conflicto y sus daños colaterales. Eso es lo que nosotros planteamos. ¿Qué planteamos? En el año 2022 se grabaron 6.000 millones de impuesto a la renta. ¿Sí o no? Que se cancelaron el siguiente año. 2.000 millones son las micro, pequeñas y medianas empresas. Bien. De eso y las personas naturales, 2.000 millones, eso sepárelo. Los restantes 4.000 millones son los que pagaron las personas jurídicas, es decir, las empresas. Eso significa que su utilidad real fueron 16.000 millones, ya que el IVA paga 25 puntos. ¿Sí o no? Si a esos 16.000 millones se les cobra una contribución especial de 3,25%, el Estado recaudaría anualmente por 2 años 1.040 millones de dólares, es decir, 520 millones de dólares al año, que serán utilizados exclusivamente para el conflicto armado intento y sus daños colaterales. Eso fue lo que dijo Nebot ayer en la entrevista con la Eso es colega lo- Radio Centro de Guayaquil, con Carlos de Tomaso, que dialogó con el líder socialista. Eso Es la propuesta del partido. Es lo que nosotros presentamos en el informe de minoría nuestro y que vamos a volver a presentar ahora. Eso es lo que nosotros creemos que puede ser una opción sin afectar el bolsillo de la clase media y los más necesitados de la nación. Pero aparte, creemos que es el momento histórico para comenzar a corregir aquellas distorsiones estructurales de la economía ecuatoriana. Y permítame enumerarlas aquí, Fabricio. 1. Sin afectar el bolsillo de los más necesitados, una focalización planificada y organizada de los subsidios. Nosotros creemos que ahí el Estado ecuatoriano puede ahorrar 7.500 y 2.000 millones de dólares, sin ser demagógicos, una reducción del tamaño del Estado, pero no de 25%, como algunos dicen, no, de 5 puntos. Eso le va a ahorrar más o menos 500, 600 millones al gobierno nacional, ya que entendemos que el 80% de los salarios son militares, policías, educación y salud. Y ahí no se puede recordar. Después, venta de bienes improductivos. Ahí creemos que hay 150 millones de dólares más. Reestructuración de la deuda externa. Esto va a ser fundamental. Si en el primer económico urgente nosotros reestructuramos la deuda interna, que es con el Banco Central, IES y etcétera, ¿por qué no hacerla con agentes internacionales y generar un mayor alivio en las finanzas del Estado? Otro tema que yo lo he planteado hace tiempo, porque mire, mucho se habla del déficit y se habla 5.500 millones de déficit. Para que ese sea el déficit, primero se tiene que ejecutar 100% de el presupuesto. Pero yo también creo que se tiene que hacer presupuestación base cero. Y permítame darle un ejemplo aquí. Si usted es el Ministerio de Bienestar Social y tiene planificado entregar 2.000 sillas de ruedas, ¿sí o no? Pero tiene 500 en stock, ponga 1.500 en el presupuesto. Ahí ya se ahorra una cantidad de dinero. El problema es que acá todo comienza en base a lo entregado al año anterior. Eso está mal. Hay que sincerar el presupuesto general del Estado para saber cuánto es lo que realmente necesita el gobierno nacional. Y otra cosa más, que yo creo que va a ser fundamental, y yo soy un demócrata, respeto la voluntad de las mayorías, pero creo que las cosas en la vida se deshacen como se hacen. Si bien es cierto, el gobierno nacional hoy se encuentra en presupuesto prorrogado, ¿ya? En el siguiente le van a faltar 870 millones de dólares netos, que es lo que genera el ITT. Entonces yo sí creo que la consulta debe utilizarse para preguntar nuevamente sobre la explotación en este campo, pero con ciertas características diferentes. ¿Por qué? Porque ¿quiénes votaron porque el petróleo se quede bajo tierra? Mayoritariamente los jóvenes, porque tienen una mayor conciencia ecológica y porque sienten que los recursos de la mayor zona con biodiversidad en el mundo se han ido a gasto ineficiente y corrupción. Pero si nosotros cerramos la pregunta para que estos recursos vayan exclusivamente a un fideicomiso auditado para seguridad, educación y salud, que impulse la tranquilidad, la paz, seguridad y el desarrollo
de los ecuatorianos, sin lugar a dudas, yo creo que la respuesta va a ser positiva. Eso sí, Correcto. exigiendo remediación económica y ambiental, que significa empleo, infraestructura y mejores servicios para los habitantes de la zona y limpieza de fuentes hídricas, suelos y reforestación. Yo creo que de esa forma tenemos esos recursos que son importantes para impulsar el desarrollo, pero asimismo cuidamos el medio ambiente. No existe país desarrollado ni en vías de desarrollo que haya dejado sus riquezas naturales bajo tierra. Correcto, asambleísta. Volviendo al tema del informe, del borrador de informe que conocerán esta tarde y será sometido a votación dentro de la comisión. Y habiendo hecho esta diferenciación entre las contribuciones y los tributos, los impuestos como tal, ustedes como Partido Social Cristiano, los tributos nacen, tasas, contribuciones, impuestos. ¿Ustedes buscarán eliminar este apartado, este capítulo relativo a la contribución temporal sobre la remuneración que se ha incorporado y que han enfatizado no fue discutido ni siquiera en la primera discusión en el Pleno? Frontal, nosotros en eso vamos a votar en contra y esperamos que las otras fuerzas políticas que representan al pueblo ecuatoriano en la Asamblea, conscientes de la gravísima situación social en donde está la inseguridad, sí, pero también económica que vive el pueblo ecuatoriano, voten en contra. Nosotros, mira, la propuesta que nosotros le hemos hecho a la nación es clara y tiene un concepto: que no se afecte el bolsillo de la clase media, de los más necesitados, que son siempre a quienes les pasan la factura de las crisis. Con esto se pueden recaudar 1.040 millones de dólares. Pero en 2 años. El conflicto, claro, son 520 al año. Por eso, en 2 años esa cifra. Claro, que nosotros creemos que es una cantidad que, si se la gestiona bien, es coherente para enfrentar el conflicto interno, pero también el Estado tiene que hacer muchas más cosas como las que acabamos de conversar. Mire, vuelvo y lo repito, no se puede esperar resultados distintos haciendo lo mismo siempre. 26 veces se han subido los impuestos en el Ecuador. Cuando el IVA se subió acá en el año 2016, hubo una caída de la recaudación total en casi 1.700 millones de dólares. Solo el IVA aumentó en 500. Todos los otros impuestos ligados al consumo cayeron. Eso significa que hubo caída de las ventas, contracción económica y quizás aumento de la evasión fiscal. Hace poco la CEPAL sacó un informe en que la evasión tributaria en el Ecuador bordea los 6.000 millones de dólares. Hay que atacar ese tipo de cosas para comenzar a corregirlas y que el gobierno nacional pueda tener los recursos necesarios para atender a la gente en derechos, con calidad, calidez y cobertura, y que esto impulse el desarrollo. No obstante, asambleísta, el día de ayer el presidente Noboa habló de la existencia de un pacto entre dos bancadas, pero que más allá de aquello, ¿Cuál es el pacto entre dos bancadas? Permítame concluir. Más allá de aquello, él dijo: hasta el último segundo trataremos de convencer a los grupos políticos de esto, a propósito de la intención de incrementar el IVA. Cuando habla del pacto entre las dos bancadas, se refiere al Partido Social Cristiano y a la Revolución Ciudadana. Esto se ha puesto de moda. Desde que el lacismo comenzó una campaña enorme para desprestigiarnos en ese sentido, ahora todos dicen: hay un pacto. Entonces nosotros vamos a votar en contra de lo que propone la Revolución Ciudadana. ¿Por qué? Porque ellos proponen impuestos al patrimonio que nosotros creemos son confiscatorios, ya que el patrimonio es lo que una persona ha hecho en su vida después de pagar todos los impuestos de ley. Y nosotros estamos en contra de eso. Seríamos incoherentes si nos oponemos al IVA porque aumenta los impuestos y después votamos por un impuesto confiscatorio. Eso no tiene ninguna lógica. Nosotros tenemos nuestra tesis, tenemos una propuesta que esperamos que sea debatida y nosotros sabemos cómo argumentarla conociendo la realidad del pueblo ecuatoriano, que sabemos el día de hoy se encuentra desesperado por los temas de inseguridad, pero que asimismo también se encuentra desesperado porque su salario, los que tienen un salario, no les alcanza. Acá hay una crisis social gravísima, pero también económica, y nosotros buscamos una solución para financiar el conflicto, para que el gobierno nacional tenga los recursos para poder enfrentar y vencer al crimen organizado. Pero solamente habla del conflicto, habla de la crisis de inseguridad, pero está claro que el gobierno... Y sus daños colaterales, Fabricio. Ya, pero está claro que el gobierno tiene problemas fiscales. ¿Qué hacemos con eso? Así es. Permítame comenzar desde el inicio. La idea de aumentar los impuestos, digámoslo así,
primero fue para financiar el conflicto interno. El problema es que cuando llegaron los anexos, decía todo menos financiar el conflicto interno. Después lo adjuntaron. Entonces, bien, nosotros creemos que para las otras cosas, para cubrir el déficit, también el gobierno tiene que poner de su parte. Y si bien es cierto, hemos visto la buena predisposición del presidente de la República a todo esto que estamos hablando, porque ya él lo ha dicho en ciertas entrevistas que ha tenido, queremos ver el plan. Porque hasta ahora lo que no se ha presentado es el plan. A ver, ¿cómo vamos a focalizar? ¿Cuál va a ser la reducción del tamaño del Estado? Ya está el catastro de los bienes que van a salir en venta, bienes improductivos. ¿Cuál es el equipo negociador y cuál va a ser la propuesta para renegociar la deuda externa, que es algo fundamental y necesario que necesita el Ecuador? ¿Cómo están presupuestando? ¿Cómo están presupuestando? Porque usted puede ir y decir, tenemos un déficit de 5.500, pero probablemente eso no es cierto. Y nosotros nos sostenemos en eso, en la eficiencia administrativa que impulse el desarrollo. Así que nosotros hemos hecho un planteamiento para enfrentar el gravísimo problema en materia de inseguridad, para que el presidente de la República tenga los recursos, pero creemos que el gobierno nacional también tiene que poner de su parte para comenzar a corregir aquellas distorsiones estructurales que históricamente ha tenido la economía ecuatoriana. A ver, lo más probable es que en la Comisión de Desarrollo Económico se repite el escenario del primer debate, es decir, que 5 de los 9 aprueben el informe para permitir que el debate vaya al Pleno de la Asamblea Nacional. En el Pleno se podría dar una votación mixta, es decir, no votar en paquete, sino que la ponente, que será la presidenta de la Comisión de Desarrollo Económico, Valentina Centeno, establezca varias mociones o una moción con varias votaciones. Probablemente. ¿Ya? Se puede dar. Entonces, por ejemplo, votemos, la primera moción es votar por la parte del aumento del IVA. Ustedes, definitivamente, ahí, ni ustedes ni el correísmo, entiendo, por se van a sumar el IVA, al tema no, tampoco vamos a votar por contribución a los bancos. Impuestos confiscatorios. La contribución de los bancos tiene un tema, y es que dentro del 3.25% que nosotros proponemos, ya está la banca. Ya está la banca. Entonces, nosotros no podríamos votar si ya le estamos cobrando acá. ¿Sí me explico? Ya. Lo que se podría dialogar en ese sentido, y lo dijimos, es aumentar La tasa, el porcentaje de la en base tarifa a las utilidades. Exactamente. Entonces, ahí los bancos estarían incluidos con un porcentaje mayor. Eso se pudiese dialogar. Oye, a ver, ahora pero no se ha hecho. usted mencionó una palabra, confiscatorio. Los bancos sostienen esto que se está planteando originalmente como una contribución, entre comillas, sobre las utilidades extraordinarias, ¿es confiscatoria o no? Ellos lo plantean así porque no quieren pagar, pero nosotros creemos que es una contribución especial en base a lo que ellos han generado para financiar exclusivamente el conflicto interno. Pero no solo los bancos. No solo los bancos. Porque los bancos también han hablado de que hay una actitud discriminatoria, que no se meten con ellos, sino con otros sectores de Vuelvo a explicar la propuesta. Es para las personas jurídicas. 6.000 millones de dólares recaudó en el 2023 el SRI por concepto de impuesto a la renta. Eso se generó en el año 2022, ¿sí o no? 2.000 millones lo generaron las MIPYMES y las personas naturales. Eso queda excluido. De los 4.000 millones que pagaron las empresas jurídicas, es decir, las empresas, las personas jurídicas, su utilidad real fue 16.000 millones. Sobre esos 16.000 se cobra 3.25%. Esa es una contribución, está clarísimo, por 2 años. Ya. Listo. ¿Qué pasa con, y recapitulemos, esto que han puesto en el informe de una contribución sobre las remuneraciones de los trabajadores en relación de dependencia que ganan a partir de $1.000 para arriba? ¿Eso negado también? A ver, ¿O no? nosotros estamos analizando que el sector público haga un esfuerzo. Eso está en análisis, eso lo estamos dialogando recién. Más ¿El no sector los público privados. qué? ¿Los servidores públicos? Sí. ¿Por Eso qué? Eso lo estamos analizando. ¿Pero por qué? Recién. Porque nosotros creemos que al ser parte del Estado y al Estado tener un déficit enorme, todos tenemos que poner de nuestra parte. Pero ojo, está en análisis. Es algo que lo estamos recién revisando, argumentando y debatiendo. Todavía no hemos tomado una decisión en ese sentido. Adelantándome un poco, asambleísta, y en torno a los escenarios posibles. El Pleno deberá someter a votación ya en su momento el informe de segundo debate, sea en partes o sea en bloque. Y una vez que esto ocurra, el proyecto pasará al Ejecutivo, que tiene esta facultad de
sancionar favorablemente, vetar parcial o totalmente este proyecto si es que el presidente no está de acuerdo. Ante un eventual veto parcial, ¿serán cruciales los votos que se requieran para que la Asamblea se pueda ratificar en los textos que finalmente apruebe? Se necesitan 92 votos para que la Asamblea se ratifique. ¿Cómo mira usted este posible escenario? Insisto, adelantándome un poco a lo que evidentemente podría ocurrir. Primero veamos cómo va el tema en la primera votación. Si me pregunta a mí hoy, al día de hoy, yo no creo que existan los votos en la Asamblea para el aumento del IVA. Eso es lo que creo yo. Ahora, vamos a ver. O sea, yo también creo lo mismo, pero esto es política. Por eso digo, hay que esperar a ver cómo se da la primera votación. Yo en eso voy a ser prudente, voy a esperar. Sí le puedo decir que nosotros no vamos a votar a favor de un aumento del IVA, pero yo no tengo una bolita mágica, ni soy mandrake para saber qué va a pasar en la primera votación en el Pleno. Oiga, y con esto cierro. ¿Y el Ministerio de la Ley es un escenario posible? O sea, me refiero, y para explicar a la audiencia, si la Asamblea no se pronuncia, porque la Asamblea tiene que pronunciarse expresamente, con una decisión, pero si no hay una decisión de la Asamblea y vence el plazo, se aplica el famoso fantasma del Ministerio de la Ley. Yo soy re frontal. Dígalo. Fuera una pena que una contribución en este sentido para financiar un conflicto armado se archive o pase por el Ministerio de la Ley. Pero el Ministerio de la Ley es una posibilidad después del veto presidencial. Porque hay que ver realmente si es que la Asamblea va a tener los 92 votos para ratificar. No, pero si es que la Asamblea en este tramo no se pronuncia y se cumple el plazo... No, es que sí se va a pronunciar, es que sí se va a pronunciar. No, pronunciamiento va a haber, olvídese. A eso me refiero. En eso no hay opción. Usted descarta el Ministerio de la Ley en esta etapa. Totalmente. ¿Lo descarta? Totalmente. ¿Verá que esto es política? Decir, no dejarán que se cumplan los plazos sin que haya un café. No lo apuesto. Yo en esta etapa yo descarto el Ministerio de la Ley. Yo estoy seguro que va a haber un pronunciamiento. Ahora, en la posterior, después del veto presidencial, por el tema de los votos para la Asamblea necesita 92 votos para ratificarse en su texto y no allanarse a lo que propone el presidente. Ya ahí es donde pudiese existir ese escenario. Pero, como digo, a mí no me gusta adelantarme a las cosas, ni yo tengo una bolita mágica para saber lo que puede suceder. Se lo he dicho con toda la frontalidad. No, y está bien. No, me queda claro. Gracias, Jorge, por su tiempo. Gracias. Jorge Alcaiturri, asambleísta del Partido Social Cristiano. La posición del PSC, que ayer la mencionó Jaime Nebot, que constó en el informe para primer debate en la parte de minoría que presentaron los socialcristianos, hoy nuestro invitado lo ha mencionado. 8:07 en la primera hora. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.